familia, bienvenidos a la segunda temporada de Conversaciones del Jardín. Yo me llamo Laura Sofía Enciso y en esta temporada estamos enfocándonos en la oración porque es la fundación para tener vidas que estén llenas de fruto en cada aspecto de nuestras vidas, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Voy a estar orando sobre diferentes temas y circunstancias y enfermedades mentales que yo pienso que podríamos aprender más cómo orar sobre estas cosas y tener recursos cuando nos encontramos en estas situaciones. La oración es algo que es tan santo y puro, pero no es una actuación. Mi intención es para ayudarlos a orar en una forma efectiva porque hay fruto en proclamar la palabra de Dios hacia Él y orar con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Estas oraciones no son perfectas, pero son modelos que te pueden ayudar a ti mismo a saber cómo orar para tus propias situaciones o para orar para las otras personas en tu vida. Hay tanta información en el mundo de cómo debemos vivir, pero hay pocos ejemplos de cómo uno ora de una forma que trae libertad y no solo es de rutina. Mi esperanza es que tú puedas tener relaciones y encuentros con Dios en estas oraciones y crecer en tu hambre por la presencia de Dios. Más que cualquier terapia o medicación, el tiempo íntimo con el Señor es lo que trae la plenitud de tu salud mental. Como descargo de responsabilidad, yo siempre les digo que estos episodios no son intentados para reemplazar la terapia o servir como mi opinión clínica, sino son conversaciones que están informadas de la perspectiva de la salud mental y la espiritualidad. Yo voy a estar orando estas oraciones de la perspectiva de primera persona, aunque yo no he tenido experiencia personal con cada tema que voy a estar orando sobre. Yo creo que Dios me está usando como portavoz para aquellos que no pueden encontrar las palabras por sí mismos. Usa estos episodios como recursos y sepa que tus propias palabras a Dios son preciosas para Él y no importa qué elocuente o simples son. Lo que importa más es la postura de tu corazón. Los quiero mucho y bienvenidos a Garden Combos. Hola familia, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo batallamos cuando estamos teniendo problemas con nuestra carne, maybe ciertos hábitos que tenemos o de verdad no hemos entendido cómo vivir en el Espíritu y caminar con el Espíritu Santo. Entonces, este episodio es específicamente enfocado en estos temas de, cómo podemos poder tener nuestras mentes en la misma tónica del Espíritu Santo, pero también cómo contra la oración podemos ir a Dios y decir, Dios, tú eres el que me da paz, tú eres el que me deja ver situaciones con tus ojos. Y es tan importante porque a veces cuando no hemos tomado el tiempo de cada día morir a nuestra carne, va a ser cosas tan fáciles que nos molestan o que reactuamos en formas así, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser como que te enojas fácilmente o fácilmente coges una actitud o te comparas mucho con las personas o lo que sea que tú veas como que son hábitos de la carne que a veces obviamente son cosas como más serias, pero a la misma vez el pecado es el mismo en los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces, este episodio de verdad es orando para la persona que está lidiando con y batallando con su carne y de verdad poder someter eso a los pies de Cristo, sabiendo que Él nos puede dar una nueva mente, nuevo corazón, que nos puede dar otra vez la perspectiva que necesitamos para ver cosas como Él las ve, ¿cierto? Entonces poder ir a Él honestamente con, estos son lo que estoy lidiando con, estos son las dificultades que yo tengo, pero a la misma vez cuando oramos sabiendo en confianza que Él ya nos ve puros, nos ve exactamente como de verdad somos, porque no nos ve con todo nuestro pecado, porque ya Cristo ha
murió con todo ese pecado. Entonces ahora vivimos en Cristo en la misma forma que Él murió y ahora vive. Nosotros morimos a nuestra carne y vivimos ahora en el Espíritu. Entonces, para ver, principios bíblicos, antes de que oramos, vamos a mirar en Romanos 8, donde habla de la vida conforme al Espíritu Santo. Y dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por miedo de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Entonces está hablando en este pasaje como comparando la ley que tenían antes con ahora la ley del Espíritu que tenemos. Entonces dice lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para derrotar al pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le hará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre, pero si usan el poder del Espíritu para matar las malas acciones que nacen del cuerpo humano, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Ahora dice: tendremos la grandeza en el futuro. Estoy en versículo 18. Dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no puede alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino por Dios, porque Dios así lo dispuso. Sin embargo,
queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, última parte que voy a leer dice: victoria en Cristo. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serán como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Acabamos en el versículo 30 y bueno, todo este capítulo es buenísimo, pero quería enfocarnos en esa sección como del principio, donde está hablando esta comparación de cuando uno tiene la mentalidad humana contra teniendo la mentalidad del espíritu. Es totalmente diferente porque podemos ver que todo cuando uno tiene esa mentalidad humana, estás limitado porque ahora no tienes esperanza en tu sufrimiento, no puedes ver cosas como Dios nos deja ver las cosas, ¿cierto? Entonces parte de la oración de hoy es que de verdad quiero enfocarnos en pidiéndole a Dios que nos dé esa mentalidad del espíritu, que ahora no sigamos de nuestra carne y con nuestros propios deseos y pensamientos y todas esas cosas, pero cómo podemos de verdad estar alineados y sometidos a lo que Dios tiene, porque es tan fácil que dejemos nuestros propios deseos o nuestros propios planes bloquear lo que Dios tiene, pero la realidad es que especialmente cuando estamos sufriendo con um, maybe es temporadas donde te levantas y no tienes motivación o perdiste algo importante en tu vida o lo que sea que pasó, cosas que nos impactan o trauma. Lo que pasa es que es en esos momentos que es tan fácil regresar a nuestra mentalidad humana, pero no podemos hacer eso porque ahora ya estamos libres de eso. Entonces, si estamos liberados de eso, no tenemos que seguir recogiendo hábitos que ya están muertos, recogiendo creencias que están muertas y que de verdad no tienen fruto. Entonces, el punto con todo esto es poder de verdad en el espíritu reclamar el poder del nombre de Jesús en cada situación, en cada aspecto de tu vida y de tu corazón, porque muchas veces lo que no entendemos es que ya tenemos la autoridad con Cristo. No tenemos que pedir por cosas como sin saber si van a pasar, pero podemos pedir con eso teniendo la confianza que sabemos que Dios nos va a liberar, que va a abrir las puertas correctas y va a cerrar las que no nos convienen. Entonces, con todo esto quiero que empezamos a orar. Ponte en una posición confortable o como tú te sientas más cercano con el Señor y que de verdad tomas este tiempo no solo para escuchar la oración, pero empieza tú también a orar con lo que Dios te ponga en tu corazón, lo que Él te diga que es
lo que tú personalmente necesitas recibir de Él en este momento para el momento preciso que tú estás viviendo, ¿ok? Entonces, empecemos. Cristo, te doy gracias por este tiempo de verdad venir a ti y pedir perdón, pedir perdón por cuando hemos dependido tanto en nuestra mentalidad humana que nos ha bloqueado de ver que de verdad somos hijos y hijas de Dios, que de verdad tenemos una herencia tan bonita en ti, Dios, porque tú eres el que nos da el poder de ver cosas diferentes. Tú nos das el poder de poder tener confianza en situaciones tan difíciles o emociones que maybe no entendemos, Dios, lo que sea que cada persona escuchando está lidiando con, te pido que personalmente nos des guía, Dios, que te podamos pedir perdón por cuando no hemos sido obedientes o cuando nos hemos dejado estar muy guiados por el mundo, por nuestros sentimientos, y te pido que nos renuevas nuestras mentes, Dios, que nos puedas dar la guía, Dios, si tenemos que hacer una derecha, que hagamos una derecha, que si tenemos que ir um, a, a un diferente sitio, Dios, si tenemos que tener diferentes personas en nuestras vidas o si hay cosas de nosotros mismos que tenemos que cambiar, Dios, por favor te pido que nos demuestres de esto para que no simplemente vengamos a ti con peticiones o deseos, pero que de verdad podamos venir a ti, Dios, y decir, cámbiame, por favor, dime qué necesito más de ti. Muéstrame los pasos de tomar, porque no quiero tomar un paso que tú no estés tomando antes que yo, ¿cierto? Entonces, Dios, te pido que nos des más confianza en tu palabra, Dios, que con leyendo Romanos 8, Dios, que no sea solo como una idea o um, o algo que, ok, está chévere, pero que de verdad lo internalizamos, que Dios en nuestro día a día nos recordamos, ok, yo soy hija de Dios, entonces esto significa que yo tengo acceso a, al poder del Espíritu Santo. Entonces cuando estoy en circunstancias que no tiene sentido tener paz o gozo, Dios, tú eres el que me da eso, tú abres las puertas para poder ver eso. Entonces te pido, Dios, que nos des nuevos ojos para ver, Dios, que nos des nuevos entendimientos, Dios, y te pido que nos puedas guiar cada día más y que cuando tengamos tentaciones o estemos en hábitos o ciclos, Dios, viejos que antes vivíamos, antes de conocerte a ti, antes de vivir por ti, Dios, que los rompemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, si tienes que quitar cosas que queremos porque de verdad nos van a hacer daño en largo plazo, Dios, te pido que lo quitas, que si hay personas que de verdad no nos convienen, Dios, que simplemente nos están tratando de distraer y que de verdad no tienen las mejores intenciones para nosotros, te pido que traigas todo eso a luz, Dios, y denos como la sabiduría para poder discernir qué es lo que tú nos tienes personalmente y saber que no tenemos que seguir en lo de siempre, Dios, y que podemos llamar en tu nombre y que tú serás fiel para salvarnos de cada circunstancia que nos esté cargando, Dios, de cada situación donde sentimos que no sabemos qué hacer o que sentimos aislados, Dios. Te pido que tú nos des nuevos ojos para ver, nuevo entendimiento, Dios, que si hay cosas que no, sí que no entendemos, Dios, siento como que maybe hay personas que están haciendo todo bien y de todas maneras vienen tentaciones de la nada, Dios, te pido que nos ayudes a saber que tú no estás bravo con nosotros. Lo mejor que podemos hacer es ser honestos contigo y decirte, Dios, necesito ayuda. Ayúdanos de tener esa misma perspectiva contigo, Dios, que sabemos que tú de verdad quieres lo mejor por nosotros y lo que te rompe el corazón es cuando pensamos que algo nos va a llenar, cuando de verdad tú eres lo único que nos llena. Entonces te pido que nos des sabiduría para poder ver que tú de verdad tienes lo mejor por nosotros y ayúdanos de
morir a nuestros deseos que no nos convienen, Dios. Ayúdanos a de verdad tener los deseos de tu corazón, no de nuestros corazones, porque nuestros corazones nos mienten. um, no siempre sabemos de verdad qué hacer. Entonces te pido que tú de verdad seas una luz en nuestras vidas, Dios, donde podamos día a día someternos a ti, someternos al reino, al reino de Dios, y poder de verdad saber en momentos actuales decir, no, esto no es de Dios, me voy a ir. O, oh, esto es de Dios, ok, voy a ser obediente. Ayúdanos en momento a momento de verdad depender en ti, y no solo hacer las decisiones con nuestras propias opiniones, porque eso siempre vamos a ver que eso no es lo que nos conviene. Entonces, gracias Dios, porque en este momento nos estás cambiando nuestras perspectivas, nos estás cambiando nuestros corazones para de verdad estar más atentos a lo que tú tienes, Señor. Y te pido que nos sigues ayudando y dándonos guía, Dios, que en cosas que son difíciles para entender, o que um, no entendemos porque nos duele tanto, o porque seguimos en lo mismo, Dios, te pido que nada sea gastado, Dios. Te doy gracias porque vimos en el texto de hoy que tú usas todo por bien. Entonces ayúdanos de ser suficientes humildes a decir, ok, no hice esto bien, o no hice esto, no quise hacer esto, lo otro, lo que sea, Dios. De verdad ser honestos contigo y seguir y tratar otra vez otro día, Dios. Si hoy no fue el mejor día, que mañana será uno más bonito. Y te doy gracias, Dios, porque simplemente tener aire en nuestros pulmones es una bendición. Y te pido que podamos de verdad tener ese agradecimiento y ver que tú has sido tan bueno con nosotros, Dios. Gracias, gracias, porque esta vida es tan temporal, y pronto vamos a estar en eternidad contigo. Entonces te pido que no esperemos, que podamos empezar desde hoy de hacer las cosas que vamos a estar haciendo por eternidad, que son estar contigo, Dios, que en todo lo que hacemos te invitemos, Dios, que tú estés con nosotros en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras casas, en el carro, lo que sea, que tú siempre estés con nosotros guiando cada paso. Te doy gracias, Dios, porque eres tan bueno y tan fiel, y te pido que podamos regresar una fracción de tu amor. Si podemos hacer eso, es suficiente. Si podemos de verdad vivir una vida donde todo lo que hacemos es una ofrenda para ti. No es solo las acciones, sino nuestra postura de nuestro corazón, que de verdad sea puro, Dios. Ayúdanos, límpianos y renueva nuestras mentes para tener la mentalidad del Espíritu y no la mentalidad humana. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho, y oramos todo esto en tu nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar, familia. Los quiero mucho. Espero que han podido tener una experiencia, un encuentro con el Señor, o al menos empezar a pensar en cómo pueden cambiar la mentalidad. Y a veces es simplemente pasando más tiempo con Dios, abriendo su palabra, y eso te va a guiar más de que cualquier podcast, cualquier sermón o filosofía. Lo más importante es Dios mismo y ese tiempo que tienes de intimidad con el Señor. Entonces, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio.